Buenos días, bienvenidos todos. Tengo el honor de moderar, más que moderar, coordinar y ser el que vaya a castigar a los ponentes con las cuestiones del tiempo. En esta ocasión, la conferencia inaugural se llama Retos y Nuevos Espacios de Formación. Quizá uno de los elementos que tendríamos que estar discutiendo, no solamente en la academia discutimos muchos aspectos referidos, por ejemplo, a quiénes son nuestros nuevos estudiantes, nuestros nuevos docentes, etc. Pero también creo que tendremos que ir identificando estos espacios, estos escenarios nuevos que tenemos con respecto a la formación de nuestros alumnos, ¿no? Quizá un aspecto que seguramente en el grupo tendremos que discutir será lo referente a los espacios o las formas de comunicarnos y de organizarnos dentro de los nuevos eventos que organizamos, porque creo que ello nos lleva, nos da algunos indicadores de que tenemos que transformar también los espacios de organización y comunicación dentro de los aspectos de divulgación. Entonces, ya seguramente nuestros ponentes profundizarán en estos elementos. Entonces, voy a presentar, seguramente ya la mayoría de ustedes conoce a la doctora Etelmina Sandoval. Tomé una frase de ella en un libro donde narra elementos autobiográficos, aunque ella dice que no son elementos autobiográficos, que 6 mujeres en educación. Y dice: mi destino fue trazado desde muy pequeña. Sería maestra como mi mamá, y sería inquieta, rebelde, insumisa también como ella. Creo que el esfuerzo educativo es central en ser en esos tiempos rebeldes e insumisos, como los que nos fueron creando, nos fueron enculturalizando en esta sociedad. La doctora Etelmina Sandoval es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999 y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa del CONIE. Es doctora en Pedagogía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. En la actualidad se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, y es autora de diversas investigaciones sobre educación. Las líneas de investigación principales de la doctora son formación inicial y servicio, profesores nobles, formación de formadores y práctica docente. Actualmente 3 proyectos se van desarrollando, que son respuesta al desafío de mejora de la calidad de la formación inicial y el desarrollo profesional docente en los países de América del Norte. Es un proyecto subregional hemisférico entre Estados Unidos, Canadá y México. Otro de los proyectos de investigación son los primeros años de ejercicio docente en educación básica, reconstrucciones prácticas y experiencias en contextos desfavorecidos, que está avalado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el proyecto que desarrolla de manera, entiendo, más prioritaria en la actualidad, tiene que ver con es investigadora externa del proyecto de la Universidad de Buenos Aires, los sentidos de la escuela para los jóvenes, relaciones entre desigualdad, violencia y subjetividad, que está coordinado con los compañeros de la UBA de Argentina. Les pido un fuerte aplauso. Y a mi lado izquierdo tenemos a el doctor Óscar Comas, quien es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco. El doctor, es geólogo de profesión y egresado de la maestría y doctorado en Geología de la UNAM. Ha sido jefe del departamento y del área de hidrobiología en la UNAM Iztapalapa, así como coordinador de docencia e investigación en la unidad Iztapalapa. Es fundador de la revista indexada Hidrobiología y profesor de Geología y Paleontología desde 1978. En la UNAM fue profesor de carrera y impartió las materias de Geología, Paleología, Geología Histórica, Paleoecología y Epistemología de la Ciencia.
fundador del Museo de Paleontología y Geología de la Facultad de Ciencias. En la NUYE fue coordinador general del Programa Nacional de Superación Académica. En la Subsecretaría de Educación Superior fue director de Desarrollo Universitario. Actualmente coordina el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco, y sus líneas de investigación tienen que ver con universidad y políticas públicas, estímulos económicos y evaluación. También bienvenidos. Más o menos tenemos un promedio de 15-18 minutos para cada uno de los ponentes. Vamos a comenzar con la doctora Etelvina para en la parte caballeril. Adelante. Inicio agradeciendo la invitación y sobre todo reconociendo los esfuerzos que este equipo, que bueno, Alicia Rivera es quien me invitó, pero sé que es un trabajo de equipo y en ese sentido les reconozco la constancia, el deseo de seguir abriendo este tipo de espacios. No siempre es fácil, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo las dificultades, pero de verdad que les reconozco mucho. Yo nunca había estado muy en contacto con la AIRU y me parece que es un equipo que vale la pena continuar fomentando este trabajo. Bien, yo quisiera decirles, una de las cosas por las que he estado mucho cercana a la AIRU es porque trabajo en docencia universitaria. Mi campo de trabajo ha sido siempre la docencia de educación básica, ¿sí? Para poder vincular estos espacios, definí hablar de la formación de maestros en educación básica, que es finalmente una educación de nivel superior, y un poco tratar de pensar en estos momentos cuáles son los retos y los nuevos espacios que están presentando en la formación de maestros. Y digamos, a partir de estos 4 ejes que seguramente por los 15 minutos no van a poder ser abordados todos, me gustaría que pudiéramos por lo menos dar algunas pinceladas en términos de pensar en las nuevas realidades. ¿Qué pasa con esta carrera de maestro, ¿no? ¿Qué pasa con esta profesión docente? ¿Qué conserva y qué se está cambiando? Y a mí me parecía importante también hacerlo en el contexto de las instituciones que formalmente forman a los maestros, que son las normales. ¿Y por qué digo formalmente? Pues porque todos sabemos que los maestros se forman en muchísimos lados. Simplemente aquí en esta universidad pedagógica, muchos de nuestros estudiantes estarán después en la docencia, aunque no han sido formados para ser maestros y tampoco han sido formados en términos de tener todos estos elementos pedagógicos que hacen a una carrera netamente educadora. Creo que anda medio mal esto, bueno. Son cuatro grandes temas, a ver cuántos me alcanzan. El futuro seguramente no, porque el futuro no nos alcanzará, pero ¿quién debe formar a los maestros? Sería como el primer gran eje. Después, o sea, que remite a dónde deben formarse los maestros, ¿no? ¿Cómo formar maestros? Y las últimas dos están muy vinculadas. Futuro de las escuelas normales, que son las instituciones formadoras de maestros por excelencia, digamos, o por lo menos formalmente reconocidas desde principios del siglo pasado, y lo que está en el fondo de todo esto, que es la profesión docente, los cambios que está teniendo la profesión docente y un poco hacia dónde se encamina. Me gustaría iniciar planteando que en el marco de la llamada reforma educativa se empieza a hablar muy recientemente, y de hecho actualmente estamos en ese proceso de diseñar un modelo educativo que sustente esta reforma. Para ello, bueno, se han convocado foros temáticos, no sé si algunos de los aquí presentes han ido a estos foros temáticos, pero yo creo que los resultados de estos foros temáticos realmente son muy inciertos. No se sabe qué va a salir de una consulta, sobre todo cuando una reforma ya está en marcha. La política ha sido llamada política de cambios estructurales y se está apuntalando fundamentalmente
con las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales y con las leyes reglamentarias secundarias que se han venido creando. Estamos entonces hablando de una peculiar reforma educativa sin modelo educativo. Es un poco una contradicción. Una reforma que se ha enfocado hasta ahora en el ámbito administrativo, en los derechos laborales de los maestros, está impactando en su ingreso, en su permanencia y en sus condiciones de trabajo. Estos son como estos tres elementos fundamentales. La evaluación es otro de los ejes transversales de esta reforma, que lo que tenemos es asuntos referidos al trabajo, a lo laboral, a lo administrativo y por otro lado a la evaluación. La evaluación que se ha presentado para los maestros como una espada de Damocles y como la panacea ante la sociedad. Se dice que la evaluación va a permitir mejorar la educación. Entonces, la evaluación con sus dos caras, ¿no? Por un lado, una amenaza, pero por el otro lado, a la sociedad se le presenta como la alternativa para poder mejorar esta educación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un modelo educativo en una reforma educativa? Bueno, yo el otro día leía un texto de Alba Martínez Olivera, subsecretaria, que dice que la ausencia de ese modelo educativo y pedagógico claro se justifica bajo el argumento de que todas las reformas anteriores, porque además México ha tenido reformitis, ¿no? Ha tenido una gran cantidad de reformas en los últimos 20 años, dice que todas las reformas anteriores empezaron por poner en el centro la cuestión pedagógica y en tanto los resultados educativos no fueron buenos. Es por eso, afirman las autoridades, que en lugar de poner el acento pedagógico, se decidió cambiar de raíz las estructuras que lo obstaculizan. Y voy a hablar de textual y genial. Poner vino nuevo en odres nuevos. Es la metáfora que la subsecretaria de Educación Básica utilizó para definir este proceso. La transformación estructural en educación se debe entonces apoyar en leyes que controlan el trabajo a nivel de las escuelas y los maestros. Lo más preocupante desde mi punto de vista es que es partiendo de prejuicios sobre lo que sucede realmente ahí, lo que sucede realmente en las escuelas. Se habla de resultados educativos deficientes, escuelas descentradas del aprendizaje y maestros desprofesionalizados. Con estas concepciones a la base, se ignora cualquier avance anterior y se trata de partir del cero, con el riesgo de que al tirar los odres viejos se intente tirar también la experiencia y avances construidos a lo largo de los años por los docentes, lo que coloquialmente se dice se tira la bañera con todo el niño. En medio de esta discusión encontramos la formación de los maestros y de las instituciones encargadas de ellos, las normales. Este debate tiene como trasfondo estas 4 preguntas que les estoy haciendo y que me parece que podríamos nosotros, para pensar quién, dónde deben formarse los maestros, referirnos a 2 momentos en la historia de la política educativa para la formación de maestros. Uno es entre 1997, época en la que se crea un nuevo plan de estudios con la formación de maestros centrados en la educación básica, y lo que se dice es lo siguiente: ningún otro tipo de institución, es decir, a referirse a las normales, ningún otro tipo de institución podría realizar con mayor eficacia la tarea de formar a los nuevos maestros. Las normales constituyen un recurso insustituible por experiencia, dedicación y competencia profesional. Esto está trazado en el Plan de Estudios 97. Quiero yo decir que en ese momento había todo un debate a nivel internacional respecto de dónde debían formarse los maestros. Y en los hechos, la formación de maestros estaba pasándose a las universidades. En la mayoría de países la formación de maestros se pasó a universidades o a instituciones específicamente creadas para ello, muy vinculadas a las universidades, como por ejemplo en la Argentina los institutos de formación docente. Y se creaban nuevas instituciones
con carácter de educación superior, pero dejando de lado las normales. Incluso se habla actualmente en algunos lados de las viejas normales. Las normales persisten en muy pocos países, entre ellos México. Y en 1997, cuando se pensaba que las normales desaparecerían y que entrarían nuevas instituciones a hacerse cargo de la formación, creo que se me está cambiando aquí, se dijo esto: constituyen un recurso insustituible por la experiencia, dedicación y competencia profesional. Años más tarde, en 2014, y en el marco del nuevo modelo educativo, que yo digo que ya está, pero dicen que lo están construyendo, se dice que las instituciones normalistas no desaparecen, pero serán una opción para la formación de maestros, una más. Otras instituciones de educación superior podrán ofertar programas autorizados para la formación de maestros. Bueno, entonces estamos en una situación de ¿dónde y por qué? Es decir, estamos hablando de si va a mantenerse una perspectiva específica para la formación de maestros, no sé si en las normales o no, pero en otras instituciones. Yo pienso, por ejemplo, en la UPN. ¿La UPN forma maestros? Bueno, no los forman, pero trabajan como maestros. Entonces, un poco poder darnos cuenta de que lo que tendríamos, se tiene que pensar es que las escuelas normales no solamente tienen esta función de formar a los maestros, tienen varias cuestiones. Primero, una vocación netamente educadora, una perspectiva centrada en la enseñanza. Pero desde mi punto de vista, lo que se encuentra en el fondo es también un cuestionamiento a una serie de significados que estas instituciones han construido en torno a la función del maestro que ahí se forma. Entre ellas, la idea de una escuela laica en el marco de un Estado laico, el fomento de una conciencia social ligada a los intereses de los sectores populares de la población, la idea de la educación como medio para forjar una sociedad con justicia y equidad y la defensa de la escuela pública. Estos significados están enlazados con una idea de qué maestro se tiene que formar, ser un maestro con conciencia social. Finalmente, esta larga historia de las normales es la que pareciera que quiere dejarse de lado. Es decir, maestros que formen, ¿para qué? Tendríamos que preguntar. Estos maestros que van a ser formados ahora en cualquier otra institución, ¿cuál es la perspectiva de educación pública, la perspectiva de educación laica y la perspectiva de educación como un bien social que tenemos que cuidar y que tenemos que fomentar? Creo que eso viene siendo más en el fondo, porque cuando nos meten en la discusión de qué competencias debe tener y cómo hacer, y el maestro lo que tiene que hacer, estamos hablando de un maestro irreal. El maestro real es aquel que se está formando para algo. La gran pregunta es, ¿para qué queremos formar a los maestros? Y creo que es una de las cosas que tendríamos que plantearnos. Me voy a ir casi a la última misa porque ya me dijeron que no tanto. Vamos al anterior, ¿sí? No, yo quisiera hablar de cuestiones que están trastornando realmente lo que es la profesión del docente actualmente. A partir de esta cuestión que les digo, está en la discusión que ha surgido primero de una campaña muy amplia de desprestigio al magisterio, ¿no? De desprestigio al magisterio, de desprestigio a los malos resultados que tenemos. El mundo se acaba, en educación nos estamos muriendo. Es decir, ha sido una cosa tremenda. Con esta base, lo que ahora se está planteando es esta ley del servicio profesional docente, donde el ingreso se da mediante concursos de oposición. Nadie puede estar en contra de que se den concursos de oposición, pero el asunto es que 4 años de formación específica para una carrera poco pueden servir, ¿no? Lo digo, ¿para qué sirve si después en un examen pues puede quedar o no quedar?
Se habla del acompañamiento por 2 años de un tutor designado por la autoridad educativa. Una vez que se ha aprobado, se acompañará por 2 años por un tutor que lo van a designar. Después habrá evaluaciones al desempeño docente durante ese periodo. Si el joven maestro no las pasa o no tiene buenos resultados, tendrá que tomar cursos que se le van a recomendar. Y en caso negativo, si en esos 2 años no dan los resultados que se espera, que no sabemos muy bien cuáles son, se dará por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa. Yo quisiera aquí preguntarles a mis colegas de educación superior, si a nosotros nos pusieran estas reglas, las que están en todos los documentos de política internacional, hay que atraer a la profesión docente a los mejores. Yo me pregunto cómo. Resulta contraria con estas acciones que parecen tener más bien el objetivo de reciclar a los maestros. Habría que recordar que en otros países el magisterio de niveles básicos es una actividad que se ejerce de manera temporal. Aquí están nuestros colegas de Estados Unidos, no me dejarán mentir. Son jóvenes egresados de carreras universitarias que trabajan como maestros en tanto pueden colocarse en otros empleos. En Estados Unidos, el promedio de trabajo de un maestro de educación básica es de 5 años. En Canadá, de 2 años. Es decir, maestros reciclables. A esto es a lo que podemos llegar. Y uno se pregunta cuál es el compromiso educativo de estos maestros frente a una educación pública que actualmente se dice desmantelada. Bueno, ya no hablé de las normales, pero solamente concluiría diciendo escuelas normales que toda la vida están bajo la mira porque tienen que ser auténticas instituciones de educación superior sin considerar la especificidad de su trabajo, que es formar educadores. Ese es su trabajo. Y esta especificidad tiene que darle características particulares a esa institución de educación superior que, por otro lado, ha estado siempre bajo una política verticalista, centralista, que les impide desarrollar cualquier proyecto de manera autónoma. Hasta aquí, dejaré. Agradecemos la presentación de la doctora Termina. Creo que pone el dedo en la llaga en varios de los elementos que seguramente vamos a escuchar el debate continuo en los foros de educación en varios espacios. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Comas para que se desplaye ampliamente. Nuevamente, buenos días a todos. Yo también soy maestro de formación. Cuando la Universidad Argentina, la Universidad Nacional de Cuyo, decidió ya terminar con las quejas que hacían a los maestros de las normales y hacer un plan de formación de maestros que, con respecto a las normales que tardaban 4 años para ingresar ahí, tardaba 6 años en terminar, y nos daban el título de maestro superior, lo cual alimentó el ego de todos nosotros durante muchos años. Y después este boleto de 2 años más para la promoción de maestros universitarios, que era el miembro de la universidad, fue un plan que fracasó, no porque el plan fracasara, sino que nuestra formación fue bastante muy buena, diría yo, al contrario, pero dependió de avatares políticos a los cuales no está ajeno, sobre todo el cono sur de América. Yo quisiera, cuando hablé con Alicia, de qué vamos a hablar. Yo creo que como miembro de AIDO, de una asociación iberoamericana, y trabajando un poco de educación comparada, yo quisiera abrir ante ustedes un espacio crítico y de reflexión en la universidad, a dónde estamos y para dónde vamos. Y en ese sentido voy a usar algunos ejemplos del caso de Argentina, el caso de México, el caso de Finlandia y el caso de Japón, digamos muy separados geográficamente,
esa es la intención. Hay lo que ha dicho, pero yo creo que será para descontarlos a ustedes, ¿no? Muy separados geográficamente, pero que comparten algunos de los principios. Mi reflexión parte de que estamos imbuidos, sobre todo en América Latina, en un proceso de evaluación que más que un proceso de evaluación es un proceso de control. Y en ese sentido voy a citar dos ejemplos. En Argentina existe la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la CONEAU, que no permite que se cree ningún plan de estudios universitarios si primero no se evalúa y se acredita. Es decir, antes de comenzar debe estar evaluado y acreditado para que pueda comenzar. En México tenemos los CIES, los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior, que trabajan sobre 3 niveles. Nivel 1, que es el mejor, nivel 2 el intermedio, y nivel 3, que es para llevar, y hay que ponerse a trabajar para alcanzar el nivel 1. Y hay que trabajar después de que hay egresados, es decir, el otro es antes de y el otro después de. Pero les voy a citar algunos casos de eficiencia terminal para ver si realmente la evaluación está trabajando en el espacio de control institucional o en el espacio que a nosotros nos interesa, que es el espacio educativo, que muchos autores señalan que es un eje fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, ofrece ricas y variadas oportunidades para favorecer el juego de la curiosidad, la imaginación, la interacción, etc. Todo esto lo tenemos en casi todos los trabajos. Pero si contrastamos el caso de Argentina contra eficiencia terminal y trayectoria, encontramos que en el caso de la licenciatura, menos del 20% termina su carrera. Y si nos vamos al posgrado, alrededor del 5% en algunas carreras que están ligadas a lo que a todos les gusta mucho, que son las matemáticas, la física, la química, que es un resultado del 5%, en otras carreras llega al 8% del posgrado. Entonces, hemos acreditado y evaluado programas que tienen esa eficiencia terminal. Entonces, les dejo la primera pregunta. ¿No estaremos mirando de manera equivocada lo que tenemos que evaluar y lo que tenemos que acreditar? Y no tendríamos que enfocarnos a los espacios de aprendizaje más que a las formalidades de la evaluación. Si ahora nos vamos al caso México, los CIES han acreditado alrededor de 2.500 programas a nivel nacional que están en diferentes posiciones respecto al nivel 1, nivel 2 y nivel 3. La eficiencia terminal en algunas a nivel nacional está alrededor del 28%. La eficiencia del posgrado está alrededor del 10%. Entonces, números más, números menos, el acreditarlo y evaluando al principio o acreditando y evaluando al final, los resultados son los mismos. Y estamos separados alrededor de 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, ¿no será que el énfasis lo estamos poniendo en el control y no en la revisión de los verdaderos espacios de aprendizaje? O sea, si ahora dejamos estos dos ejemplos latinoamericanos y revisamos dos ejemplos, uno europeo y uno asiático, contra la prueba PISA, por ejemplo, encontramos que Finlandia durante los 3 últimos años está, digamos, en los primeros lugares de la prueba PISA, donde se evalúa idiomas, ciencias y matemáticas, y ellos tienen un sistema, un modelo educativo basado, digamos, en el acompañamiento del aprendizaje, en la revisión y la actualización constante del espacio educativo y, digamos, en liberar más que confinar a los estudiantes a un modelo de
una cosa muy interesante. La figura del maestro y de la escuela tiene un reconocimiento social muy alto, un salario que digamos, ya lo quisiéramos tener acá en México, porque está arriba de los 1.500 euros mensuales como salario básico, ya con prestaciones y todo está arriba de los 3.000 euros. Entonces, ¿cómo es que con un sistema que la evaluación no es parte del control, sino la evaluación es parte de apoyar, de liberar, de acompañar, tiene muy buenos resultados? Cuando le preguntamos a la embajadora de Finlandia cómo habían construido este modelo, nos comentó que había visitado varios países, y que habían propuesto un modelo que se adaptara a un país que tenía 6 meses de luz y 6 meses de sombra, donde la depresión era parte del programa. Entonces la escuela acompañaba en ese contexto y en esa heterogeneidad, pero sobre todo lo que querían eran niños felices, estudiantes felices y maestros muy bien formados, que no podían ser maestros si no tenían por lo menos un estudio de maestría ya terminado. En agosto del año pasado estuve en Japón. Entonces, ya con esta experiencia liberadora de Finlandia, que bueno, cómo se da la educación en Japón, que también tiene muy buenos resultados en la prueba PISA, es decir, está siempre dentro de los 5 primeros lugares. Y ahí me encontré un detalle muy interesante, que es la disciplina escolar. Entonces, muy disciplinados, muy uniformes, todos los alumnos en su manera de vestir, en su manera de comportarse, en el compromiso con las tareas, todo respondía a una disciplina. Entonces, este es un ejemplo totalmente diferente al de Finlandia, pero tiene que ver con las tradiciones, es decir, donde es un pueblo que cree que la disciplina, el compromiso y el trabajo sistemático, cotidiano, minucioso, los hará llegar a donde tienen propuestas sus metas. Son tan disciplinados y tan comprometidos que si un alumno no da los resultados que tiene que dar, pues tiene que tener un apoyo psicológico, porque a veces llegan los alumnos a casos extremos de ya no querer seguir ni en la escuela ni con su vida. Entonces, porque hay toda una tradición de que tienen que estar comprometidos, ser sistemáticos y disciplinados, y no necesitan para eso un sistema de evaluación adicional que los controle, ya son parte de la tradición del pueblo japonés. Entonces, si nos apoyamos ahora en estos escenarios y revisamos el caso de estos escenarios que son tan disímiles, la evaluación al principio, la evaluación al final, los resultados iguales, el espacio liberador de la escuela o el espacio disciplinario de la escuela, ¿a dónde tenemos que poner, en este caso, a dónde tenemos que poner a México? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces en la historia de México hemos copiado modelos que nos llegan del norte o del otro lado y no hemos reflexionado sobre las características que deberían ser parte de nuestro propio modelo, de cómo hacer un modelo. Entonces, por ejemplo, en 1909 en Estados Unidos se adoptó el pago al mérito, en el gobierno de Salinas de Gortari, con la modernización educativa, 1988 y 1994, se adoptaron los estímulos alrededor de 80 años después, pero se olvidaron que en el 1915-18 ya el Merit Pay había dejado de funcionar en Estados Unidos y se adoptó en México casi 80 años después. Lo cual ha generado, digamos, que entonces
por un lado tenemos una evaluación control y por otro lado trabajamos para la evaluación. Es decir, trabajamos para la evaluación más que para la formación. Esto nos está llevando de que cualquier profesor en las universidades mexicanas puede construir su currículum, su desarrollo y sus actividades en función de estímulos económicos y no de la formación. Ya a eso le podemos poner adicionar el SNI, el PROMER, los estímulos económicos. ¿Por qué? Porque el gran problema, es decir, por eso sí que el ejemplo de Finlandia, el gran problema es el salario. Entonces tenemos salarios que caben en la mente imaginativa de algún funcionario de la SEP, pero no caben en una realidad donde los compromisos económicos de los profesores son más fuertes que el salario que reciben. Entonces, en esta situación, los estímulos económicos han generado una serie de espacios de búsqueda de satisfacciones económicas más que búsquedas de compromisos para la formación. Quisiera citar el caso ahora de algo que en todas las universidades hacemos, que es la actualización y modificación de los programas de estudios, que son parte también de un proceso de evaluación. Recurrí a un estudio de caso de una universidad que tiene 40 años, a una unidad educativa que tiene 26 programas de licenciatura. Entonces, en los 40 años, en promedio, se hicieron para las 26 licenciaturas actualizaciones y modificaciones cada 7 años. Cada 7 años empezaba una modificación que se discutía en el Consejo Divisional, pasaba al Consejo Académico, después pasaba a la Oficina del Abogado General, después a la Secretaría General, regresaba al Colegio Académico, se nombraba una comisión en el Colegio Académico, se llevaba después a una sesión del Colegio Académico, se aprobaba, corría en suerte, regresaba a la unidad que la había propuesto con una hojita al pie de página que en los 6 meses siguientes se podía poner en actividad todo esto. Esto que les acaba de relatar, es decir, es el énfasis otra vez en los procedimientos formales de la evaluación de acreditación, y cuando esto llegaba al salón de clases para mejorar la docencia, cambiar los contenidos, la forma de impartir, pues ya habían pasado prácticamente 10 años. Entonces teníamos una modificación nueva en un contexto que ya había pasado de tiempo. Entonces, ya me enseñaron que tengo que terminar. Entonces, lo que yo quiero dejar aquí, en este espacio de discusión de la docencia, es que el compromiso de todos ustedes, de los jóvenes, de pensar y reflexionar sobre estas políticas públicas que se apoyan más en el control que en la formación, más en los espacios de confort y los estímulos económicos para construir trayectorias, más en las normativas para que dar una certidumbre formal a los procesos de enseñanza-aprendizaje, más que en la liberación de un proceso de enseñanza-aprendizaje que en este momento ya no están confinados a un espacio áurico, están liberados a través de los medios tecnológicos a un espacio de mayor cobertura, mayor dinamismo, mayor acceso de la información, mayor formas de acceder a la información y construir una ruta crítica. Entonces, por un lado, estamos trabajando con procesos de control, por otro lado, estamos llegando a estímulos que no cambian nada de lo que enseñamos, y por otro lado, estamos viviendo desactualizados con nuestras formas de enseñar
escucho las dos presentaciones, pienso un poco en cómo nos han cambiado las palabras. Anteriormente, cuando decíamos educación y libertad, teníamos muy claro a qué nos referíamos, ¿no? Era muy exacto de lo que estábamos hablando, pero ahora estas palabras parece que han tenido otra transformación o las han querido transformar, y en lugar de escuchar educación o al lado de educación han colocado palabras como calidad, al lado de libertad han colocado palabras como productividad, ¿no? Entonces, quizá lo que hablen los diseñadores de políticas administrativas, más que de programas o de proyectos teóricamente estructurados, sean otras cosas con las que los educadores y los educandos no tenemos mucha referencia, pues, ¿no? La vida cotidiana en las aulas tiene otra dinámica, otras formas de ser, no solamente las aulas de educación básica, sino las propias aulas de educación universitaria. Entonces, lo que vamos quizá a hacer, tendremos que ir reflexionando, como dice el doctor Comas, es qué tipo de respuestas tendremos que ir dando, porque la complejidad pareciera que estamos en un espacio donde cada día tenemos aparentemente mayores posibilidades de diálogo, pero muchas más dificultades para poder dar respuestas ante las situaciones que vivimos. Quisiera abrir un espacio donde pudieran presentarse 3, 4 quizás preguntas, y que después de que se hagan esas preguntas podamos darle una ronda nuevamente a nuestros presentadores para que se puedan contestar y que también puedan comentar seguramente algunas cosas que han quedado en el tintero. Está abierta, entonces si alguien quiere levantar su mano, quisiera una pregunta, podríamos iniciar. ¿Algún comentario? ¿Qué más? Ahí hay una mano levantada. Por favor, fuerte. Me parece muy interesante las temáticas que están comunicando. Sin embargo, bueno, la falta de tiempo hace que uno se quede apenas en la presentación, en el preámbulo de la discusión. Quisiera preguntarle a la doctora Cristina, hace un comentario súper interesante cuando dice que se inicia la reforma educativa con la ausencia del modelo educativo. Usted, como experta en esta temática, ¿podría comentarnos algunas de las posibles consecuencias de esta situación que preocupa a los, pues, no sé, a los profesores, sobre todo, ¿no?, de educación básica, en esta nueva reforma educativa? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Qué le puedo contar a la de uno? A la de dos. ¿Van a perder su oportunidad? Ya sé que quieren enviarles correos y verlos en el pasillo. Muy bien, vamos por los tiempos, no vamos a esperar que se generen las situaciones de animosidad para que vayan preguntando. Entonces vamos a dar la ronda en una idea de que podemos tener entre 3 y 5 minutos, ¿no? Como para algunas cosas que se han quedado en el tintero y contestar desde diferentes perspectivas. Bueno, yo creo que si no hubo muchas preguntas, también podríamos hablar de las cosas que quedaron pendientes. Sí, mira, la pregunta que tengo yo particularmente. A mí me llamó mucho la atención cuando el doctor Comas estaba hablando de que tomando como base estos resultados de pruebas PISA, en 2 países totalmente diferentes hay propuestas distintas, ¿no? En una nos decía lograr que la escuela sea un lugar donde los niños sean felices, y en otro donde los niños cumplan, ¿no? Y ambas considerando los contextos particulares y los contextos culturales de estos países, que bueno, Finlandia es chiquitita, ¿no? Pero de todas maneras se está tomando en cuenta qué son y cómo están viviendo esta situación educativa. ¿Qué pasa con México? Yo creo que en México se ha tomado ya un modelo educativo. Se dice que se está construyendo, pero eso realmente es parte de, bueno,
hablen, ¿no? En este momento está habiendo foros para formación de maestros, foros para educación básica, foros, los maestros van a hablar. ¿Qué va a resultar de esos foros? No lo sé. Son así como una torre de Babel. Cada quien llega, y alguien ha ido, cada quien llega y habla desde su propia perspectiva. ¿Y qué es lo que se va a tomar? No lo sé. Pero lo que me da la impresión que es más bien una medida política de decir, hubo consulta a la ciudad, porque hay un modelo ya establecido. El modelo va por ese lado. La evaluación en el centro. ¿Sí? La evaluación en el centro y la cuestión de la evaluación como los resultados más bien de la evaluación como los definitorios para la permanencia o no del maestro. ¿Por qué? Porque el modelo educativo está poniendo en el centro como único responsable de la educación al maestro. No es el contexto social, no es las cuestiones socioeconómicas, culturales, etcétera, que rodean, como si la escuela fuera una isla. Todos sabemos que la escuela es el receptáculo de la sociedad, que los niños llegan a los salones de clase siendo transmisores de su contexto, que si hay violencia, que si hay pobreza, que si hay carencias, que están en la escuela. La escuela no es un castillo de la muerte. Y se plantea que el maestro es el responsable único de los resultados educativos. Este es el modelo. El maestro va a ser el responsable. Si el maestro no responde, lo reciclamos, entrará otro. Y que venga a formar, finalmente también estamos en un país donde hay una escasez de trabajo para los jóvenes. Entonces, la docencia puede ser una alternativa para jóvenes que estudiaron para otra cosa y que no querían ser maestros. Pero la docencia puede ser una alternativa. Este modelo educativo que está poniendo en el centro la evaluación y por otro lado la disminución de contenidos, porque seguramente ya va a venir una nueva reforma a los planes y programas de estudio con una disminución de los contenidos, que los niños sepan lo básico y que desarrollen las competencias para saber, es un poco el fundamento, ¿no? Para aprender. Van a desarrollar competencias para aprender en otras instancias que no necesariamente son la escuela. Ahora, este modelo no podemos discutirlo porque no está claramente definido. Lo único que tenemos definido es, hay una evaluación, hay controles, y yo creo que en ese sentido se nos abre una posibilidad a las instituciones que trabajamos cuestiones educativas, todas las universidades. Me parece que sí es necesario abrir estos foros, no solamente para quejas, sino para propuestas. Es decir, que sea posible, a partir de las investigaciones que tenemos, poder decir que hay muchos Méxicos para empezar. No hay un solo México, ¿no? Hay muchas escuelas, no hay un solo tipo de escuela. Yo estoy haciendo actualmente un trabajo con profesores principiantes y que mandan siempre a las zonas más desfavorecidas. ¿Cómo le hacen esos jóvenes que además están solos ahí en la serranía con niños que están hablando otra lengua, y que ellos no fueron formados para trabajar desde una perspectiva intercultural? O maestras que llegan a zonas urbanas donde hay violencia, hay drogadicción, hay sexualidad temprana y no saben qué hacer porque la escuela no está permitiendo dar respuestas. Es decir, ¿qué es la educación realmente? Me parece que por ahí tendríamos que partir para poder pensar qué modelos o cuáles serían las líneas que debería tener una propuesta educativa, pero sobre todo, ¿qué propuesta educativa puede haber con maestros que están desencantados, con miedo, preocupados, con inseguridad laboral? Y eso sí me parece que impactará necesariamente. El asunto del modelo no es un tema cualquiera. El 26 de abril de 2005, a la doctora Fresán y a mí se nos encargó la creación de una nueva unidad universitaria de una universidad autónoma. Y podíamos hacer el modelo, y así lo hicimos. Se creó por colegio académico el 26 de abril y teníamos que estar dando clases el 19 de septiembre. Y propusimos un modelo
con movilidad obligatoria, flexibilidad curricular, un trimestre de introducción a diversos pensamientos disciplinares. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, la movilidad obligatoria no está en nuestra legislación, la flexibilidad curricular, la contratación de solos doctores, un trimestre de introducción al pensamiento matemático, al pensamiento filosófico, introducción a la epistemología del lenguaje. ¿Eso cómo? De todas maneras, empezamos el 19 de septiembre, o sea, nos tardamos 5 meses en hacer el modelo y 2 años, más de 2 años, en que la oficina del abogado general de la universidad nos diera luz verde para que el modelo quedara incorporado en la legislación y que fuera un modelo diferente a las 3 unidades anteriores que tenía la universidad. Entonces, la pregunta es, ¿hay modelo o no hay modelo? Yo creo que sí hay modelo. Lo que pasa es que entonces tenemos que trabajar sobre los cambios del modelo y qué queremos hacer con una mirada hacia el futuro. Eso es todo. Gracias. Vamos a esperar por los tiempos. Seguramente muchos de estos debates podrán continuar. Tenemos ahora los grupos de debate en los diferentes espacios de la universidad, entonces vamos a tratar de tener un pequeño receso y luego que a ellos agradecemos la presencia de nuestros doctores y les damos un aplauso.